Hay una historia en la Biblia que me conmueve cada vez que la leo y cada vez que la escudriño o simplemente que pienso en ella. Esta historia se trata de un general, su esposa y su criada. El general era un hombre de guerra, era muy valiente, pero tenía un defecto, tenía lepra. La muchacha conocía que en Israel había un Dios que lo podía sanar de la lepra. Y no lo habló con el general, sino que habló con la esposa del general y le dijo: en Israel existe un hombre que te puede limpiar de la lepra a mi señor. La esposa investigó aquel asunto e inmediatamente lo comunicó a su esposo y fueron. Después el general unció sus carros de caballos y se fue a donde estaba el profeta de Dios. Llegando a donde estaba el profeta de Dios, aquel general pensaba que el profeta iba a salir de su casa, iba a clamar al cielo, a su Dios, y que iba a poner la mano sobre la lepra y lo iba a sanar, pero no fue así. El profeta de Dios únicamente le mandó un mensajero y le dijo: ve al río y zambútete 7 veces en el agua. El río se llamaba el Jordán, donde fueron a zambutirse en el agua. Aquel general al principio se enojó y dijo: ¿qué en mi tierra no hay ríos más limpios? ¿Por qué tengo que venir hasta acá y zambutirme en el río Jordán, que lleva agua, pero lleva mucha arena, lleva tierra y está muy lodoso? Y decidió irse mejor y retirarse enojado. Pero mientras él se iba de allí, de ese lugar donde estaba con el profeta, sus compañeros o sus soldados que iban con él le dijeron: Padre, ¿por qué no lo haces como te dijo el profeta? Él aseguró que tu lepra sería limpia. Ya estamos aquí, ¿por qué no lo haces? Y le dijeron: ¿por qué no lo haces? Ya estamos aquí. ¿Se imagina lo que aquel hombre sintió, hermanos? Cuando su lepra estaba limpia, cuando su carne ya era como la carne de un niño, después de que este hombre había tenido tantas batallas que había ganado, tanto que había estado en guerras, pero en esta ocasión él tenía una guerra interna. La guerra interna era con él mismo. ¿Cómo me voy a meter en ese río todo suquetoso y todo sucio? Pero gracias a Dios que con él iban unos hombres que lo animaron, unos hombres que le ayudaron a hacer la decisión y le dijeron: ¿por qué no te metes al río? Ya estás aquí. Te garantizaron que tu lepra se iría a limpiar. Y él lo hizo. Él se metió al río y su carne salió como la carne de un niño. Su piel fue limpia desde ese momento que él salió del agua. En mi propia experiencia le contaré con mis propias palabras algo que yo pasé también en mi vida personal. Por el término aproximadamente de 5 años, mi padre falleció. Enseguida, una de mis hijas tuvo un accidente donde estuvo como 3 días en coma. Después falleció mi madre y después falleció una de mis hijas.
Y yo me sentía también quizás como este general de la guerra, un hombre que había tenido muchas experiencias en guerra y yo que había tenido muchas experiencias con el Señor ya. Me sentía también en ese momento derrotado. Pero un día me levanté y dije, adiós las guerras. Yo tengo que vencer esto en el nombre del Señor Jesús. Tuve una guerra conmigo mismo, la cual nunca la había tenido. No había experimentado una guerra personal, pero ahora la había experimentado. Pero gracias a Dios, que yo le doy gracias a Dios porque el Señor me concedió liberarme de esa guerra y seguir trabajando en el camino del Señor y en Exploradores, ganando almas para Cristo y también ayudándole a otros comandantes a seguir adelante en los caminos del Señor. Quizás ya no tenga yo para esta edad la misma fuerza que tenía antes. Ya mi voz a veces me falla, a veces mis piernas me fallan, pero todavía estoy parado en una brecha donde yo creo que el Señor quiere que yo esté. Y mientras yo esté en esa brecha, haré la voluntad del Señor. Le doy gracias a Dios por este día, le doy gracias a Dios por este mensaje que el Señor me concede para compartir con ustedes ampliamente en este lugar tan bonito. Si tú estás pasando, hermano, por una cosa difícil en tu vida, puede ser una enfermedad, puede ser algo financiero o puede ser una lucha contigo mismo, acuérdate que hay un Dios que te puede liberar de ello. Hermano, levántate de ahí donde estás, adelante en el camino del Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias.